Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el Audi Q5 TFSI E. Viene con dos versiones, una de 300 caballos, 50 TFSI E, y otra de 367 caballos, 55 TFSI E, que es la que estamos probando. Ambas versiones vienen con tracción 4 y con la capacidad de poder recorrer hasta 62 kilómetros en modo eléctrico según ciclo WLTP. El precio, 60.000, casi 60.000 euros, un poquito más, para la versión 50 y 10.000 euros más para la versión 55. Así que nos subimos a estas novedades del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Audi Q5. La verdad es que el restyling le ha servido y le ha mejorado mucho este interior. Es un coche que siempre me ha parecido que está bien fabricado. Luego ahondaré en las calidades y los ajustes de los materiales, pero me parece un coche bastante mejorado. Me gusta mucho el e-cockpit, cómo representa la información y bueno, pues cómo podemos manejar los diferentes modos de visualización. Es muy sencillo manejarlo todo con los botones de la piña izquierda. Me gusta el nuevo sistema de infoentretenimiento, que es mucho más rápido, la pantalla funciona mucho mejor, también se ve muchísimo mejor. Y detalles como por ejemplo pues la marcha atrás, por ejemplo la cámara de marcha atrás, que es, fijaos, con una resolución realmente buena. La verdad, cosas que me gustan. Bueno, me gusta mucho el volante, aunque tiene achatada la parte inferior. Bueno, pues si lo veis se ve bastante achatado, pero luego en el giro, bueno, pues no se hace demasiado incómodo. La verdad es que, bueno, es un volante que está bien, un poquito delgadito para mí, que tengo manos grandes, pero bueno, está bien en la parte de tacto del volante donde vamos a poner las manos habitualmente, está pespunteado. Me gusta también que lleve levas que giran solidariamente con el volante, aunque las levas estas, pues, bueno, pues me parece que son un poquito mejorables, porque fijaos, son levas que podemos encontrar en coches más pequeños, más baratos de la gama Audi e incluso de la gama Volkswagen. Son un poquito mejorables para mi punto de vista. Me gustaría que tuvieran pues otro tipo de levas en un coche que además está rondando un precio bastante alto. Pero como veis, bueno, pues es un coche que tiene muy buena pinta. Bueno, pues aquí tenemos el sistema de infoentretenimiento. Audi ha mejorado mucho el sistema del Q5, dotándole de la última versión en esta actualización. Ya lo conocemos de otras versiones. Tenemos una barra de inicio rápido de una serie de funciones. Luego tenemos el menú, que además es desplazable fácilmente. Como veis, es muy fácil manejarse en esta pantalla táctil. Tenemos radio, medios, teléfono, la navegación, la conexión con nuestro smartphone. En este caso tenemos conexión con Apple CarPlay, vehículo, los favoritos y los ajustes. Y luego tenemos un segundo menú que tiene que ver, bueno, pues con el manual del vehículo, los usuarios. Podemos gestionar diferentes usuarios, los mensajes, las compras de aplicaciones, los datos legales
del software, etcétera, etcétera. Función tiempo, calendario y noticias. Bien, luego tenemos la posibilidad de seccionar diferentes widgets para que podamos poner nuestra información directamente en unos widgets de favoritos, ¿vale? Cositas que tiene este menú, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la conexión con nuestro vehículo híbrido y la gestión de la carga. Todo lo que es carga y eficiencia e información, ¿vale? Aquí tenemos la carga, que puede ser carga inmediata, que puede ser carga diferida, programada. Tenemos el asistente de eficiencia, que nos va a poder activar el punto muerto inteligente cuando lo necesitemos, o los avisos predictivos. Y también el acelerador interactivo, que nosotros lo tenemos activado y que nos va a dar, bueno, pues ese retorno, ¿no? Ese feedback que aparece como pulsaciones en el acelerador y que nos va a facilitar mucho la conducción más eficiente, avisándonos de cuándo debemos dejar de acelerar. Y luego tenemos el modo e-tron, que aquí lo que nos va a aparecer son los 4 modos de conducción del sistema híbrido: modo totalmente eléctrico, modo auto híbrido, con un uso inteligente de la carga de la batería, que nos va a activar la navegación y la gestión predictiva de la carga de la batería y también del consumo del motor de combustión. El battery hold, que es para mantener la carga de la batería en el punto en el que esté cuando lo activamos, y el battery charge, que nos va a aumentar la carga de la batería. Esto también, lógicamente, va a aumentar el consumo de la batería, ¿vale? No hay, es algo que es inherente a los vehículos híbridos enchufables. Luego tenemos las indicaciones del vehículo. Aquí vamos a poder ver el motor de combustión y el motor eléctrico, el uso que hemos hecho en los últimos 150 kilómetros. El histórico, fijaos que hay un porcentaje bastante interesante de uso en los 2.585 kilómetros, funcionamiento 71% de motor de combustión y 29% del motor eléctrico. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos kilómetros los hemos hecho fundamentalmente de viaje por autopista. Aquí la indicación del flujo de energía. Ahora mismo el coche está parado y funcionando con la batería. Y aquí el potencial de autonomía, teniendo en cuenta, bueno, pues la climatización activada, etcétera, etcétera, pues nos dice que con el depósito que tenemos ahora haríamos conjuntamente 264 kilómetros, de ellos 34 en modo eléctrico. Y aquí las indicaciones off-road, indicaciones que, bueno, pues que nos van a facilitar mucho el cómo salir de algunas situaciones un poco más complicadas. Veis que tenemos aquí los grados de inclinación, lateral, delantera, trasera, ángulos de ataque. Luego tenemos la posibilidad de subir la suspensión. Llevamos suspensión neumática y podemos modificarla. Fijaos que giro el volante y aparecen los grados de giro a la derecha y también, y me va indicando derecha o izquierda dependiendo del giro. Si lo dejo en 0, fijaos que puedo dejarlo en 0, o incluso en 1. Tan eficiente es la detección del ángulo de giro en el volante. Bueno, son cosas curiosas que nos van a ayudar, sobre todo cuando salimos fuera de carretera en situaciones un poquito más complicadas. Bueno, luego tenemos el Audi Drive Select, que ya sabéis, en este coche además que tenemos modos off-road, tenemos modo all-road. Veis que la suspensión sube o baja dependiendo de los modos de conducción. Está asignado de esa manera, y en esta versión que tenemos la suspensión neumática, en confort o en auto, y luego tenemos los modos más deportivos, Dynamic o el modo individual, en el que podemos gestionar, bueno, pues la propulsión, el tren de rodaje o la dirección. Climatización, ya sabéis, tenemos un sistema de climatización independiente y que nos va a permitir
poder climatizar el vehículo programándolo. Podemos incluso programarlo para zonas, por ejemplo, cuando tenemos mucho calor, poder climatizar el vehículo para entrar con mayor confort. Tenemos los asientos, ¿vale?, que nos ayuda con pues que el asiento conductor ayuda de entrada se echa para atrás y el volante también. Y luego las luces y visibilidad. Aquí tenemos la iluminación ambiental. No tenemos el paquete en el que nos pone diferentes colores del interior. Tenemos solo la iluminación exterior y la iluminación interior, ¿vale? Y los asistentes a la conducción, que tenemos un montón. Audi tiene muchísimos asistentes: aviso de velocidad, el Active Lane Assist, el Presence, etcétera, etcétera. Como veis, este además activa muchísimos sistemas que nos previenen de un accidente, sobre todo de sufrir heridas en un accidente. Bueno, un vehículo bastante completo, se puede completar incluso más, hay equipamiento opcional brutal y luego, como habéis visto, podemos equipar nuestro Q5, bueno, pues con casi con lo que queramos. En cuanto a los huecos, bueno, pues tenemos aquí un pequeño hueco con una superficie gomosa, un USB 2.0. Tenemos aquí también, bueno, pues un pequeño receptáculo para dejar más cosas, también con un fondo de goma, el selector del cambio, el freno de mano automático. Luego tenemos esta barra también de acceso a diferentes funciones, el Drive Select para los modos de conducción, los modos de funcionamiento híbrido, la desconexión del ESP, el sistema de parking automático, la activación del radar, control de descenso y el encendido y apagado de la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Luego tenemos aquí, bueno, pues dos posavasos. Si corremos esto, acceso a la zona de carga inalámbrica, y si levantamos el apoyabrazos, bueno, pues tenemos también un USB de tipo C y un receptáculo con un fondo de goma para dejar más cosas guardadas, El apoyabrazos es extensible y se puede poner en diferentes alturas, como veis. Bastante cómodo. Luego tenemos una guantera de muy buena capacidad, forrada, estupendo, detallazo, con apertura amortiguada. Tenemos también unos huecos bastante generosos en las puertas delanteras. También tenemos, como veis aquí, un equipo de audio para la Lucent, que luego os enseñaré cómo funciona. Los asientos del acabado S-Line, que como veis, bueno, pues son muy buenos. Ajustes eléctricos para prácticamente todas las funciones, salvo las funciones del reposacabezas, que es un ajuste mecánico, y también la extensión del asiento, que es mecánico, podemos extenderlo. Todo muy bien. Bueno, pero antes de sentarme en las plazas traseras os enseño cómo se abaten los asientos. Tenemos un mando justo aquí en la parte de la banqueta que nos va a permitir abatir los asientos de forma amortiguada, muy suavecito, y dejar un espacio prácticamente liso con respecto al piso del maletero. Piso del maletero que no se puede modificar en altura, porque aquí tenemos alojada la batería de 14,4 kilovatios hora de capacidad útil. Pero bueno, pues la superficie queda bastante plana para poder aprovechar y meter objetos más grandes. La proporción estos asientos se abaten en proporción 40-20-40. Os voy a enseñar que también se puede abatir la parte central. Ya no tiene el agujerito este típico que encontramos en otros modelos, para poder meter objetos largos. Aquí directamente abatimos la sección del respaldo de la plaza
central, que cuando se ajusta baja, como habéis visto, de forma solidaria con nuestro lado, con este lado. Luego tenemos el reposabrazos, que bueno, pues es muy capaz. Tiene el problema que están los posavasos justo en el medio y situados de forma transversal, con lo cual, bueno, pues apoyar el codo es un poco más incómodo. Pero es verdad que fijaos, es que es prácticamente un palmo mío, un poquito más de un palmo. Pero está bien recubierto, de cuero, tiene muy buena pinta. La verdad es que atenciones muy buenas en estos asientos. Y luego la posibilidad que tenemos también de mover los asientos unos 10 centímetros para poder aumentar la capacidad del maletero y también hacer esto, que es la de abatir un poquito más atrás el asiento trasero. Lo voy a poner en una posición más recta, ahí, que es la posición que más me gusta para sentirme cómodo. Cositas que veo y que van a afectar al confort. El túnel de transmisión es altísimo, es muy grande y hace que la utilización de la plaza central, es un asiento homologado para 3 ocupantes, pues sea un poquito complicado y solo recomendable para viajes cortos o para personas de pequeño tamaño que no necesiten un sistema de retención infantil, por ejemplo niños. También podemos meter a nuestra suegra si queremos, pero bueno, eso ya se puede considerar casi tortura. Bueno, pues me voy a sentar y os voy a contar más cositas de estas plazas traseras. Bueno, pues ya estamos sentados en las plazas traseras y como veis, bueno, pues tengo bastante espacio. Fijaos, el Q5 siempre ha sido un coche en el que el espacio estaba bastante bien conseguido. Un coche ya con un espacio muy bueno, porque ya las dimensiones ya son respetables, ¿no? Pero siempre he tenido la sensación de que el Q5 tenía, pues eso, los centímetros perfectos para poder ofrecer comodidad, espacio, habitabilidad y no perder esa capacidad polivalente que tienen los SUV, sobre todo de este tamaño. Estamos hablando de un vehículo que, fijaos, para mí que mido 1,88 y que tengo el asiento puesto en mi posición de conducción, es decir, retrasado casi hasta el final, me ofrece la posibilidad de estar sentado justo detrás de mí y tener buen espacio disponible. No llego con las rodillas al protector que llevan los asientos en su parte posterior, que es un protector de plástico y que para un coche familiar me parece fundamental, sobre todo teniendo un coche caro y encima con un cuero de buena calidad. En estos protectores disponemos de unas redecillas para alojar diferentes objetos. Cositas que también tiene este coche que me parecen fundamentales. Por ejemplo, bueno, pues este techo solar, que además viene acompañado de un plafón eléctrico que nos va a proteger del sol, del verano y del calor. También tenemos cortinillas en las ventanillas laterales, que cubren prácticamente todo el cristal. No los tenemos en los cristales de custodia, pero bueno, como tampoco nos inciden directamente, yo no los echo de menos. Lo que sí que tenemos es un sistema de climatización. El Q5 dispone de una climatización trizona con un sistema de climatización digital que funciona la temperatura desde las plazas traseras y con salidas de aire para poder regular tanto la salida de aire para un pasajero como para el otro. Y también tenemos un conector de 12 voltios para cargar nuestros dispositivos. Las atenciones como el apoyabrazos con posavasos retráctil, los anclajes Isofix o las bolsas rígidas en las puertas de una capacidad bastante buena, ya se suman a otros como por ejemplo las perchas en el pilar B, tiradores, otras perchitas también justo aquí donde los tiradores y la posibilidad de poder poner una red para separar las plazas delanteras de una mayor capacidad de carga para que los objetos que pongamos no se muevan, o para poder poner, por ejemplo, llevar un animal dentro.
también es posible. Que sepáis que bueno, que tenemos ahí esas diferentes posibilidades de personalización de estas plazas traseras. Plazas traseras que además están iluminados todo con luces LED. Bueno, pues antes de ponernos a conducir, os voy a enseñar cómo suena el equipo de música que lleva este Q5, que está firmado por Bang & Olufsen y que suena así. A ver qué tal ahora, cuando empiecen los graves de verdad. Ahora. Bien, ¿no? Fijaos que aunque es en el Bang & Olufsen, no tengo demasiadas opciones más que regular el subwoofer, el foco y poco más. No está mal. Suena potente, ¿eh? Muy definido en el agudo, bastante potente. El grave y sobre todo que no tiembla nada. Maravilloso. Bueno, ya lo habéis visto. Buen equipo de audio. Merece la pena con respecto a las otras opciones que tenemos, que también son bastante buenas. Me parece que el sonido está más definido en este sistema de audio, pero eso ya es casi a gusto del consumidor. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Q5 55 TFSI. Sí, es un coche potente. Sí, lo es mientras tenga carga. Y sí, es bastante difícil terminar con toda la carga de la batería. Hay que ser muy pesado, muy insistente con el uso del acelerador, y creedme, este es un coche demasiado potente como para que podamos aprovechar toda la potencia inherente del sistema híbrido enchufable para intentar quitar toda la carga de la batería, porque cuando el modo puramente eléctrico se desconecta por falta de batería, siempre queda un remanente, siempre queda un porcentaje que hace que el vehículo se convierta en un full hybrid, lo que hace que sea más polivalente, más utilizable como vehículo de bajas emisiones. Este es un vehículo objetivamente pesado también, pues son 2.150 kilos, que ya lo hacen pesado, pero la verdad es que cuando lo estás utilizando, pues tampoco creáis que se nota tan pesado. En ningún momento te puedes imaginar que el funcionamiento del coche sea parecido a un Q7, por ejemplo, que pesa incluso menos. Un Q7 diésel la balanza está por ahí. No, es un coche
muy bien camuflado en cuanto al peso se refiere, porque la suspensión funciona muy bien, porque esta suspensión neumática es una pura delicia, porque la dirección está muy bien parametrizada y hace que el coche sea hasta ágil. Creedme, cuando ves 2.150 kilos después de haber probado durante casi 3.000 kilómetros este coche, pues te sorprendes, ¿no? Y dices, pues me vais a perdonar, pero no me parece que tenga ese peso. Pero bueno, al final las cifras son las que son y luego están las sensaciones. He dicho antes que es un coche objetivamente potente, son 367 caballos, 500 Nm de par, y la verdad es que sí, se nota sobre todo cuando lo ponemos en el modo más dinámico, en el modo más deportivo, y ahí es cuando todo fluye de otra manera. El motor de combustión, este 2 litros, que es una auténtica maravilla, tiene momentos en los que no se habla bien, no con el motor eléctrico, sino más bien con la gestión de la caja de cambios, porque hay momentos en los que no se encaja bien tus deseos de ir muy rápido, de salir muy rápido con el programa que tiene la caja configurado, y ahí hay momentos de cierto desconcierto mecánico, ¿eh? En el momento en el que tú pisas el acelerador y el momento en el que el motor eléctrico empieza a empujar, porque obviamente tiene en ese momento cierto protagonismo, es lo más inmediato, el motor eléctrico reacciona de forma inmediata. Bien. La caja de cambios todavía, bueno, está intentando gestionar todo eso y de repente, ¡pum!, salta el motor el de combustión diciendo, aquí estoy yo para lo que necesites. Y entonces esa inyección de potencia que te mete a veces pues no casa bien y se produce pues algún tirón, algún efecto no esperado, ¿no? Pero fijaos, es tan intensa la aceleración de este coche que se nota hasta en el mantenimiento de la trayectoria, sobre todo cuando la pista está un poco deslizante. Notamos que el coche, bueno, pues que hay que rectificar un poquito en el volante, porque el coche tiene tantísima tracción, tantísima potencia en sus dos ejes, precisamente, que notas que va buscando un poquito esa tracción, y hay que ir rectificando. Es lo que se suele decir, se encabrita, ¿eh? Y es que este coche, sí, se encabrita bastante además. Pero luego en el uso normal, diario, ahora modo eléctrico, es una auténtica maravilla. Tiene la conducción predictiva, que va midiendo la distancia con el vehículo precedente sin siquiera poner el control de crucero, que es curioso. Tengo control de distancia con el vehículo precedente cuando no pongo el control de crucero, pero si pongo el control de crucero, como no es ACC en esta versión, pues no me frena. Bueno, pues cuando lo dejo simplemente como conducción eléctrica y conducción predictiva, el coche va midiendo la distancia, y si el coche precedente frena, pues yo también freno. O si llego a una rotonda, el coche frena instintivamente porque lo está leyendo en la cartografía y porque también lo lee en las señales. Así que de tecnología en este punto pues vamos bastante bien. Luego tiene elementos curiosos, novedosos, como por ejemplo eso que os he comentado, la gestión predictiva. Cuando yo programo un destino en el navegador y le digo ir, el coche decide por sí mismo cómo gestionar tanto el motor de combustión como el motor eléctrico y la carga de la batería. De hecho, hemos hecho 2 viajes a Coruña y de vuelta desde Madrid. En uno hemos ido 4 personas y equipajes, y en otro hemos ido 2 personas y equipajes. Obviamente el consumo de uno y otro ha sido completamente diferente, pero porque había un componente que es, para mi modo de pensar, es determinante, que es el uso o no de la conducción predictiva. Claro, al principio, cuando una marca te habla de su conducción predictiva, de que somos un 15% más efectivo que un conductor humano, que los algoritmos que utilizamos están muy perfilados a
al consumo a reducir el consumo y las emisiones y aprovechar al máximo las características del sistema híbrido, tú dices, sí, o sea, esto es un poquito de marketing. Pero yo lo quiero probar. Y oye, y lo pruebas y pues hemos consumido sin la conducción predictiva 2 litros más que con la conducción predictiva. Tal cual lo digo. Además, se han dado circunstancias bastante parecidas. Hemos forzado la recarga de batería durante el viaje. El consumo se dispara mucho. Cuando digamos que agotamos la batería de forma manual, hasta que ya no se podía utilizar el modo eléctrico, de que lo hemos forzado de alguna manera y hemos decidido recargar la batería con el motor de combustión, en el battery charge, hemos tenido consumos de hasta 11 litros. Pero cuando hemos hecho la gestión del sistema híbrido a través del programa AutoHybrid y con el destino programado en el navegador del vehículo, hemos hecho consumos de 8, 8,5, incluso 9 litros con carga de batería. Así que lo hemos comprobado en un viaje de 1200 kilómetros y oye, funciona. Claro, algunos me preguntaréis, sí, pero cuando te quedas sin batería, ¿qué consumo tiene? Pues os he dicho que el consumo era, pues eso, un máximo de 9 litros con el sistema predictivo, pero es que estaba haciendo consumos de 7,5, 7, sin ningún problema. Ojo, en AutoHybrid, modo AutoHybrid, ¿vale? Dejando que el coche decida, dependiendo de cómo es la carretera, de cómo es mi forma de conducir, etcétera, etcétera, el coche decidía qué programa poner y qué programa no poner. Todo esto, claro, en el modo más eficiente, ¿vale? Incluso en el modo confort. En esos dos modos los consumos han sido bastante parecidos. O sea que, bueno, yo siempre lo he llevado en el modo más eficiente. Claro, si lo ponemos en el modo dinámico, bueno, pues como en cualquier coche que no sea híbrido, cualquier coche. Cuanto más le pisas, más consume. Da igual que sea híbrido enchufable, eléctrico, de combustión, V8, V12 o V16. O sea, ahí, pum, empiezas a consumir como una bestia y ahí ya no hay manera de cambiarlo. Luego está la parte dinámica. Audi pone mucho cariño en esto y el coche se nota porque tenemos muchos coches en uno. Con la suspensión neumática podemos tener un coche muy divertido, un coche que entra perfectamente en las curvas, una dirección que te sorprende porque es quizás más ágil de lo que yo esperaba, sobre todo es de estas direcciones que dices al coche, por ahí, y eso que este coche, por sus características, tiene, bueno, cierta tendencia primaria al subviraje, ¿eh? De repente tú le dices, por ahí, y hay un segundo y medio de duda en el que te dice, lo mismo no me quiero meter por ahí. Y ahí es cuando tienes que tirar de confianza, de la confianza que te da su suspensión neumática, que funciona de maravilla, con control de altura, con la confianza que te da sus neumáticos en llanta de 21 pulgadas, que os pongo aquí abajo las medidas, y además estos neumáticos que son de Pirelli P0 me han gustado mucho, y eso que yo normalmente con Pirelli últimamente estaba un poquito decepcionado por el rendimiento de sus últimos neumáticos, pero digamos que, bueno, que hemos hecho las paces, porque con estos P0 la verdad es que he quedado gratamente sorprendido. La dirección, que funciona muy bien, y luego el chasis, es que el chasis del Q5 es que está muy bien, hace que el coche sea hasta ágil, a pesar de que pesa más de 2 toneladas. Sí, ya sé que algunos estaréis tirando de los pelos diciendo, pero ¿cómo puedes decir esto de un SUV? Antonio, un SUV no puede ser ágil y menos con más de 2 toneladas. Chicos, pues lo es, pero es que claro, lleva una suspensión de cine, una dirección increíble, un chasis espectacular y encima lleva unos zapatos que alucinas. Pues ¿cómo no va a ser ágil un coche de estos? Pues sí, lo es. A ver, dentro de los límites que marca la física.
obviamente. Así que es un coche que está muy bien, es una opción bastante recomendable para aquellos que buscan un coche premium, lógicamente que se pueden permitir. Estamos ya hablando de un precio a partir de 60.000 euros la versión 50 y 70.000 la versión 55. Coche potente, amplio, bien equipado, bien terminado, con una autonomía eléctrica efectiva en torno a los 50-55 kilómetros, incluso un poco más de 60 kilómetros, rondando los 70 en ciudad, sin problemas. Oye, con carga hasta 7,4, que eso siempre viene bien para una emergencia, para hacerlo rápido. Y es que es un buen coche, tiene pocas pegas. Quizá la pega el color interior, que este gris a mí pues tampoco me gusta mucho, pero la verdad es que el azul de fuera es perfecto, muy bonito. Y las llantas Audi Sport son espectaculares. Así que espero que os haya gustado esta prueba del Audi Q5 TFSI. Si os ha gustado, por favor, le dais un like, y si no os ha gustado, bueno, pues intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Solo me queda pediros que si no estáis suscritos, os suscribáis, que es gratuito, y desear que nos podamos ver en una próxima prueba por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.